Ahora vamos a pasar a una mesa que es innovadora. Yo creo que es que a lo largo del día yo creo que ya hemos tocado todos los temas relacionados con vivienda desde distintos puntos de vista, y nos faltaba algo importante que en el mundo rural cada vez se está desarrollando más y que cada vez es más necesario para cubrir algunas de las demandas que nos llegan de estas personas que quieren probar, que quieren iniciar un nuevo modo de vida en lo rural, pero no están necesariamente pensando en mañana mismo poder comprar una vivienda, porque pues no saben si se van a integrar en el pueblo, no saben si el pueblo les va a gustar, no saben si terminarán allí o en otro sitio. Bueno, para hacer ese paso, y también para aquellas personas que buscan vivir de otra forma, está ahora muy de moda el mundo el co-living, co-housing, co-working para trabajar, que es compartir vida dentro de una casa. Ahora vamos a ver representantes y distintos proyectos de todo este mundo pero a mí sí me gustaría incidir, aunque nos van a explicar la diferencia entre un co-living y un co-housing, y muchos de vosotros igual no habéis oído estas palabras. Esto también tiene mucha base en cómo se vive en los pueblos pequeñitos, en los que todo el mundo se ayuda, las casas están abiertas, se hacen cosas en común, cada uno tiene su espacio privativo, pero el pueblo en sí mismo es como una gran casa, la plaza del pueblo es de todos, el monte es de todos. Bueno, pues esa forma más como comunal, y no sé si lo estoy diciendo bien del todo, pero es la idea, ahora los expertos nos lo van a explicar bien, pues todo esto viene de aquellos orígenes, ¿no? De cómo se vive en los pueblos pequeñitos. La mesa la va a moderar Iván, y Iván es uno de los referentes a nivel nacional en el mundo rural desde el punto de vista de talento rural, ¿no? Tiene varias iniciativas y desarrolla varios proyectos, alguno igual como parte de la moderación nos lo va a contar, y también pues agradecer que haya venido a él y al resto de ponentes que vienen de fuera, que también pues tenemos un co-living de la Sierra de la Demanda, y luego Javi de Agalsa, que nos va a hablar del mundo de los coworking y de la red de coworkings de la Sierra de la Demanda. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que nunca se le ha dado un aplauso, ¿no? Bueno, os invito a subir a todos los que vais a participar en la mesa. Gracias por la presentación y por lo de la palabra de referencia, me he puesto un poco rojo con ese término. Han surgido muchos palabras en inglés en el que nos traía Débora, pero esto no trata de inglés, no trata tanto de ladrillos, de madera, de construcción, sino yo creo que trata más de personas, ¿no? Y de comunidad, comunidad. Y para generar comunidad, lo primero que hay que hacer es conocerse. Y para conocerse, os voy a pedir una cosa, es la última mesa del día. Os felicito a todos vosotros, a los que habéis llegado hasta aquí, porque ha habido mucha información, muchas mesas. Entonces os voy a pedir que os conozcáis. Entonces vais a tener a alguien o a la derecha, o a la izquierda, o delante, o detrás, que probablemente a lo mejor lleváis pasando varias horas juntos y todavía no sabéis quiénes son, o no sabéis mucho de esa persona. Así que, si me lo permitís, los 2 primeros minutos son para ellos, Entonces es para que os conozcáis. Os invito a hablar con la persona que tenéis a la izquierda, a la derecha, atrás o delante, que os presentéis, que digáis de qué pueblo sois, que os conozcáis, porque esto no va de pueblos aislados, esto no va de municipios, esto va de relacionarse. Así que 2 minutitos para que os conozcáis un poco. Y os invito a compartir, luego si queréis una cerveza, o para seguir esa conversación que habéis iniciado ahora. Pero ahora los protagonistas los tenemos aquí en la mesa. Muchísimas gracias a las 5 por estar aquí. Y más que presentaros yo, para ganar un poquito de tiempo, os voy a pedir que os vayáis presentando. Y a cada una de vosotras os voy a ir acercando una palabra que vayamos descifrando, relacionado lógicamente
con todos los conceptos que hoy vamos a abordar y que Débora nos ha acercado. Vamos a empezar por, creo que de los primeros que entraron en el concepto aquí en España, que es el coworking. Entonces tenemos aquí a Javi, desde la Sierra de la Demanda. Javi, preséntate y, en pocas palabras, ¿qué es un coworking? Acabas de decir la palabra clave que todavía no había salido: compartir. Es un espacio donde se trabaja compartiendo ideas, compartiendo esfuerzos. Lo acaba de decir Débora en la presentación. ¿Qué pasa en los pueblos? Que se comparte. Antes se mataba el cerdo y venían mi tía Juani, mi tía Mari Carmen, matábamos el cerdo y hacíamos todo. La semana siguiente lo mataba mi tía Juani. Al de un mes tocaba concejo y compartíamos el trabajo de hacer el asfaltado de la plaza. Eso se ha perdido y tenemos que volver a recuperarlo. Un espacio de coworking es un espacio de trabajo compartido donde se suman talentos, sinergias y donde 1 más 1 es 3. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que hace que 1 más 1 sea 3. Porque si no tendríamos lo que es un teleclub, que también estaban muy bien. Salió en internet, los pueblos quisimos acceder al internet y pusimos los teleclubs, ¿verdad? Las diputaciones nos ayudaron con internet un poco más escasa, con equipos, pero el community builder o la persona facilitadora que construye la comunidad es la persona que se encarga de que cada persona usuaria de ese espacio de coworking encuentre relación con los empresarios y empresarias de la zona, con los proveedores de la zona, con otros compañeros y compañeras que le pueden ayudar a crecer en su negocio, que le facilite acceso a la formación específica que necesita, que un facilitador o facilitadora, eso es lo que yo hago. Concejal de tu pueblo, tienes una asociación... Concejal. Tienes una asociación y lógicamente formas parte del equipo de Agalsa. Muchas gracias, Javi, y sabemos de lo dinamizador que eres y que tienes el récord, ¿no? En 4 horas, trabajo y vivienda, ¿no? Os lo voy a contar mañana, que está por ahí mi caso de éxito. 4 días, repoblar en 4 días. O en 4 días. Contactó a una persona, trabajo y casa en 4 días, eso ya no lo puedo superar. Muy bien, vamos a seguir hablando de coworkings. Y tenemos la suerte de tener aquí a María del Mar Martín, que es coordinadora del proyecto de cooperación de Cobocil y gerente de Codinse. Hemos hablado de un coworking, pero ¿qué es Cobocil en concreto? Bueno, pues Cobocil también empieza por co y cooperar también empieza por co. Entonces esto es un proyecto de cooperación. Un proyecto de cooperación que surgió hace, pues yo creo que 3 años, pero tiene los inicios incluso antes, ¿no? Desde los grupos de acción local nos gusta mucho mirar lo que pasa en otros territorios, ver lo que pasa y tratar de copiar esas ideas y adaptarlas a nuestro territorio, porque copiar nunca se puede, porque nunca las circunstancias son iguales, ¿no? Y de ahí está esa cooperación, ¿no? Entonces hace unos años pues coincidimos con gente de Agalsa, Fernando creo que estaba por allí, en Cataluña, que ya tenían montada una red de espacios de coworking rurales, es la primera red de toda España Covocar, y bueno, pues dijimos, nosotros tenemos que hacer coworking Castilla y León. Y bueno, nos ha costado, ha sido un trabajo de tiempo, de mucho esfuerzo, pero al final lo hemos conseguido y en este momento pues tenemos 22 espacios en 7 comarcas de Castilla y León. Estamos en Burgos, aquí en la Sierra de la Demanda, en la zona norte de Merindares, estamos en el nordeste de Segovia, en la zona de Arriaza Sepúlveda, estamos en Salamanca, en la zona de Ciudad Rodrigo y en la zona de las sierras de Sierra de Béjar, Sierra de Francia, y estamos en León también, en la zona de Cuatro Valles, la Magdalena y toda esa zona. Y en total tenemos en este momento 22 espacios y han pasado ya por nuestros espacios más de cerca de 300 personas que han estado pues teletrabajando, compartiendo y ayudándonos también o ayudándose entre ellos a generar ese ecosistema emprendedor tan necesario para retener ese talento que queremos retener en nuestros pueblos. Muchas gracias. Es genial lo que estáis diciendo, ¿no? De esa generación de relaciones, ¿no? Porque al final mucho de lo que generan todos los coworkings es eso. Vamos a pasar a otro modelo, porque esto también va de comunidad.
y de convivencia, ¿eh? Es decir, va también de relaciones, ¿no? Y quiero que María San Juan, que ha estado antes moderando la anterior mesa, es arquitecta, pero sé que trabaja muchos temas de vivienda colaborativa y de cohousing. Vamos a introducir el concepto de cohousing. Vale, cohousing, covivienda, cohabitar, comunidad, cooperativa. ¿Qué es un cohousing? Pues es un lugar en el que las personas tienen su propio lugar donde habitan, completo, su vivienda, y donde comparten espacios. Es decir, esa vivienda se amplía con lugares en los que todas las personas contribuyen a hacer actividades, a vivir, a compartir la mesa, a compartir la tarde, a compartir recursos, a compartir servicios, a compartir cuidados, que esto es muy importante, compartir cuidados, y que conecta muchísimo con qué es un pueblo. O sea, al final un cohousing es una comunidad de personas que pueden confiar unas en otras y que se apoyan y que autopromueven esta nueva forma de vida. En realidad estamos reinventando o transformando un concepto antiquísimo que es la comunidad. Estamos en un convento había una comunidad de personas, y de hecho los primeros cohousings los encontramos en Holanda. Se llamaban beguinas, eran como una especie de monjas, mujeres que se salían de la sociedad, que no querían casarse, pero que tenían sus propias familias y que creaban unos espacios con sus pequeñas viviendas en torno a una huerta, a una iglesia, a un comedor en el que todas participaban, y desde ahí iban desarrollándose. Esos fueron los primeros, y por eso es también quizá por la que es un concepto que nos viene del norte de Europa, sobre todo en Holanda. Este tipo de promociones de vivienda pueden estar en torno al 10-12% del parque de viviendas. Saltó a Estados Unidos a finales del siglo XX, y a España ha llegado de la mano, curiosamente, del senior cohousing, de las personas mayores que quieren unirse para envejecer de manera saludable, compartiendo cuidados, co-cuidándose. Y bueno, hay más formas, ¿no? Pero ya mañana seguimos también. O sea, que yo creo que con esto está bien, ¿no? Sí, bueno, luego les diremos para que nos pregunten y a lo mejor quieren decidir sobre algo más. Patricia. Patricia, nos conocemos hace ya unos años, tenemos amistad con Patricia García, y yo la considero una pionera. Yo la considero una de las pioneras en estos nuevos modelos de viviendas, estos nuevos modelos de convivir, ¿no? Ella tiene en Laguna de Villardón un sitio precioso que transformó una casa rural en un coliving, es decir, que lo transformó desde ahí a un coliving. Fue, bueno, y es el primer coliving que se creó en Castilla y León. Yo creo que sí, es acertado si lo digo, ¿no? Con lo cual creemos que tenemos la experiencia más amplia en qué es esto de un concepto de coliving. ¿Qué es un coliving, Patricia? Bueno, lo hablaba con María en la comida, que el coliving hay dos líneas, la inmobiliaria y la turística. O sea, nosotros, creé la Asociación Nacional de Coliving y de Coworking, pero dedicado al coliving turístico. ¿Qué diferencia hay? Pues primero que va con una licencia turística, que la gente puede ir un día, como puede ir 30 o quedarse un año, y que tienes un alojamiento con un espacio de coworking donde ya compartimos y hacemos todo lo demás, y espacios compartidos en general. ¿Qué diferencia hay entre un coliving y un cohousing, principalmente? Bueno, sobre todo el tema del lo que decía ella, el cohousing es más una casa entre todo, ¿no? Y no tiene por qué tener un coworking. Un coliving sin coworking pues tampoco es coliving. Y en ese coliving sin coworking tenemos también, y gracias por venir, Encarna García, está impulsando un coliving y un coworking, lógicamente en un entorno rural, en Santa Olalla del Valle, pero tiene una característica especial que une todo lo que hemos conversado anteriormente con el concepto de comunidad y de coliving. Ya estamos acercando conceptos de coworking, de cohousing, coliving, pero sí me gusta que nos acercaras tu modelo, porque está basado en economía circular, porque está basado en bioconstrucción. ¿Qué aporta todo eso al concepto del coliving y coworking que estás creando? Hola,
Pues bueno, yo tampoco tengo muy claro esto del co, hasta dónde va lo del co, o lo del re, porque en realidad yo vengo más de rehabilitar, de resistir o de recuperar, pero estoy muy contenta de estar aquí en todo caso. Mi proyecto o mi trayectoria empieza hace 22 años cuando llegué a Santa Olalla del Valle, que es una aldea preciosa cerca de Pradoluengo, y bueno, con más ilusión que conocimiento, pues empezamos a rehabilitar la obra de una casa de labranza tradicional. La casa era, pues como conocéis, las cuadras, las lechoneras, todo esto, más la vivienda, más los pajares y una era de trellado. Todo esto lleno de broza, todo esto en 40 años de abandono, con lo cual el trabajo fue increíble, y cuando estás embarazada de 5 meses, pues más. En la trayectoria cuento esto porque yo creo que, aunque Fernando decía que a los pueblos se va a llorar, luego lloras más, ¿eh? Entonces, a veces de frío, ¿no? De frío también, que a veces lloramos. De frío habiendo leña no, pero por las adversidades sí. Entonces mi experiencia en todo caso es una experiencia de bioconstrucción, de recuperar esta casa de labranza. Trabajo con madera y con tablero SB, y hago aislamientos en la medida que puedo, con corcho, fibras naturales y lana también. En este caso la lana la podía traer de Alemania en paneles, pero como había en Pradoluengo fábricas de calcetines, pues la traje de los calcetines que estaban abatanados y no se vendían, y bueno, esto ha llamado la atención. Es un aislante de los mejores que existen, la lana. Ahora se llama economía circular y está bien. Yo lo llamo búscate la vida, que también está bien. Y bueno, le doy un tono gracioso a esto porque 22 años dan para mucho. Lo que más me ha costado a mí es superar la adversidad de quedarte con un hijo sin dinero, y en vez de contratar un arquitecto, que es lo que más necesito, o una de las cosas que más necesito aparte de manos, dedicarlo a los abogados. Entonces por eso digo, luego se llora también más, pero te ríes más de lo que lloras, y sobre todo yo lo que defiendo es el rehabitar, en comunidad o no, pero rehabitar los pueblos, el rehabitar dando un poco esa otra lectura a la arquitectura, a los recursos y a la colaboración. Sin colaboración de amigos y familia, mi casa y todo lo que queda por hacer no sería, así que en todo caso eso. Pues muchas gracias y totalmente de acuerdo, ¿no?, en la colaboración. Una familia toda de hermanitas, sus otras 2 hermanas también. Sí, vamos las hermanas haciendo tejados. Bueno, entre las cuadrillas hay que hacer, ahora ya menos, ¿no? Pero antes sí. Oye, que se está haciendo Roberto y José el tejado. Pues ahí vamos todos ahí. O el tejado, mover piedras o lo que sea, ¿no? Pero eso, sí, somos unas cuantas hermanas. Las otras son más, tienen más cerebro que yo, o más suerte en la vida. Entonces yo soy peleadora y eso es, esa es un poco mi satisfacción, son mis ventanas. Enhorabuena, enhorabuena. Estamos hablando de conceptos que en la sociedad actual, no sé si decir contradictorios, o que realmente no están, ¿no? Vivimos en una sociedad individualista, vivimos en una sociedad competitiva, vivimos en una sociedad que miramos hacia nosotros. De hecho, mucho de lo que hemos hablado hoy son de viviendas individuales, o de viviendas familiares, o de viviendas de una pareja, ¿no? Yo soy de Madrid, nací y crecí en la Plaza La Paja,
pero la vida me ha ido llevando por muchos sitios y mis últimos 20 y tantos años he vivido en un pueblo de 200 habitantes. Me considero de pueblo por los 20 y tantos años que llevo allí, ¿no? Pero os voy a traer a colación una cosita que vivía yo de niño en Madrid, en esa Plaza La Paja que ahora está llena de turistas, de bares y pub, en la que tiene una plaza muy grande de arena y en la que bajábamos allí los chavales a jugar y desde la ventana salía mi abuelo y me decía: niño, sube para arriba que tienen el bocata de mantequilla con azúcar, y dejar el balón. Y es decir, en aquella época, estamos hablando de los años 70 y tantos, 80, se llevó la cultura de los pueblos a las ciudades porque la gente emigraba a la ciudad y se mantuvo esa cultura en los barrios. Esa se ha perdido en las ciudades. Pero es una apreciación que quiero que me comentéis vosotras, vosotros. Estamos trayendo la cultura de la ciudad individualista, competitiva, a nuestros pueblos. Y quizás necesitamos, para trabajar la vivienda, empezar a concebir y a trabajar desde lo que eran nuestros pueblos y desde la convivencia que había en nuestros pueblos. ¿Lo sentís así en los conceptos que estáis viviendo? Cualquiera que queráis. Bueno, yo totalmente. He de confesar que no soy 100% rural. También me crié en Bilbao y efectivamente, Iván, como dices tú, yo de pequeño recuerdo que todos los rellenos, todas las puertas del relleno, de los bloques de pisos donde vivíamos, estaban abiertas. Con lo cual yo o cenaba o merendaba donde la vecina, o el vecino cenaba y merendaba en mi casa. Eso estoy hablando de los años 70, 80, ¿no? Luego de repente, aquí la lucha o el conflicto no creo que va en rural y urbano, va en que el paradigma social ha cambiado. Ha cambiado en las ciudades, pero como bien dices, también ha cambiado en los pueblos. Entonces, yo lo que defiendo es que volvamos a ser de pueblo. La sostenibilidad, vamos a ver, se inventó en los pueblos. O sea, el muelle del somier de la cama era la valla para las ovejas que no se escapen. No sé qué valía para no sé qué de no sé cuál. No se tiraba nada y se utilizaba y reutilizaba todo. Se nos ha ido la olla y ahora nos tenemos que volver a reeducar en la sostenibilidad de los pueblos. ¿Quién quiere comentar? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con ese concepto, porque además es que el problema es que la gente que se fue de los pueblos a la ciudad, la gente que se quedó éramos los paletos, y yo soy 100% de pueblo, Sé que fue a Madrid y alguna vez me decía: pues no tienes aspecto de pueblo. Y bueno, no sé qué aspecto hay que tener para ser de pueblo, ¿no? Y es verdad que desgraciadamente hemos copiado algunas cosas mal, ¿no? Por parecernos, intentar parecernos. Nosotros siempre decimos a los de Madrid, ¿no? Pues copiamos sus cosas. Entonces, de repente, yo en un pueblo como Ayllón, ver un día todos los coches llegando a la hora de la entrada al colegio con todos los niños, o sea, ya no va ninguno solo de casa al colegio, que tienen 50 metros, algunos, ¿no? Les llevan en el coche. Eso es una mala copia de la sociedad. Y es verdad que la sociedad nos hace individualistas y nos hace a todos. También es verdad que a veces pensamos que en la ciudad todo va muy deprisa. Es verdad que la velocidad a la que van las cosas en los pueblos es mucho más lenta y mucho más relajada, y eso es cierto. Pero a veces queremos copiar eso que hay allí para sentirnos iguales, ¿no? Es una sensación que yo tengo. Pero bueno, todavía me queda un poco el orgullo y creo que todavía nos quedan cosas y valores importantes que tenemos que defender, ¿no? Nosotros hacemos todos los años, como dentro de la asociación, en el grupo en el que estamos trabajando, hacemos un encuentro con los chavales de la zona, hacemos un campamento de 5 días que los llevamos a otro sitio, en este caso parece que van a Toledo, a Madrid o a algún sitio concreto que esté más o menos cerca, para hacer una convivencia de 5 días, de que se conozcan, de que justo también es para que puedan dar el salto de lo que es la primaria a la secundaria, que cambian de centro, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y siempre nos dicen que se nota que nuestros chicos son de pueblo, y a mí eso me llena de orgullo y satisfacción. Pero es verdad que desgraciadamente copiamos lo de coworking. Bueno, pues coworking a mí realmente no me gusta, Es que, bueno, porque me parece un anglicismo y que tenemos un vocabulario, el castellano es un lenguaje muy potente y muy interesante, ¿no? Y que tiene todas las palabras y los trabajos comunitarios que en cada pueblo tienen un nombre, que es las hacenderas, las regueras, el irahuebra, estos así algunos que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues esto podría ser algo así. Es verdad que cada uno, el concepto de coworking es que cada uno, digamos, hace su trabajo, pero estoy al lado de otro o de otra,
con otros proyectos, con otras iniciativas, y a lo mejor entre todos, el hecho de estar juntos y de compartir ese espacio, pues en ese espacio al final pasan cosas, surgen nuevas iniciativas, surgen nuevas cosas, y pasan cosas ahí y pasan cosas fuera de ahí, ¿no? En el territorio, en los pueblos, en las plazas, y yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, tenemos que seguir diciendo lo del coworking porque bueno, es lo que vende, pero yo reivindico las palabras tradicionales y el lenguaje castellano. Bueno, este es nuestro logotipo, lo digo también porque cuando vayáis por allí, por algún sitio, pues esta es nuestra red de espacios, y si los veis, bueno, pues sabéis que por allí hemos andado cerca. ¿Queréis aportar por parte vuestra sobre el tema de mentalidad, de este cambio? A mí lo que me llama, o sea, en relación a lo que estáis comentando, es que en ese individualismo y en ese copiar en el mundo rural a las ciudades se han ido despoblando y se genera una soledad tremenda, ¿no? Esa situación en la que viene en lo rural o en lo urbano, estamos rodeados de personas y sin embargo estamos solos porque hemos perdido la confianza, vuelvo a esto, de poder contar los unos con los otros. Y creo que se trata de esto, ¿no? Se trata de acompañarnos, porque eso no quiere decir que seas mi mejor amigo ni que tengas que ir conmigo a todos los sitios, pero sé que puedo contar contigo y tú puedes contar conmigo. Y se trata de eso, se trata también de recuperar esos valores de vecindad, valores de amistad, de solidaridad, o sea, es recuperar valores humanos realmente que hemos estado perdiendo. Entonces, si me voy a trabajar en coworking, se van a generar esas sinergias y estoy plantando esa semilla de colaboración. Si paso una temporada en un coliving, voy a conocer personas de otros lugares que me van a generar esas sinergias y me van a abrir la mente además, porque me van a contar cosas que no me acordaba. Si me quiero ir a un pueblo y empiezo a recuperarlo y a transformarlo, lo estoy regenerando y voy a necesitar la ayuda, ¿no?, de otras personas. Entonces me parece muy importante recuperar esto. Totalmente. Yo iba a decir que soy zamorana de nacimiento y hace 15 años decidí irme al pueblo para criar a mis hijos. O sea, yo invertí y emprendí en el pueblo por mis hijos. Y creo que es lo mejor que he hecho. O sea, los niños salen al parque, se suben por las tapias, hacen perrerías de niños de pueblo que cuando van con los niños de ciudad pues hay una diferencia gorda. Pero es verdad que yo que iba al pueblo, pues eso, a hacer la matanza con la familia y estas cosas, se ha perdido y eso hay que volver a recuperarlo. Creo que es fundamental que en los pueblos haya colaboración y hay veces que hay más colaboración dentro del coliving que en el exterior del pueblo. Y en ese exterior del pueblo, y sobre esta mentalidad que estamos... se producen sinergias, que tú lo has conseguido, Encarna, entre distintos sectores que a lo mejor no estaban vinculados, ¿no? Y te pregunto, si eso está provocando a lo mejor nuevas iniciativas o relaciones o colaboraciones, porque estamos hablando calcetines y construcción, estamos hablando calcetines y madera. ¿Esas nuevas relaciones están procurando nuevas colaboraciones? Bueno, yo además trato con gente de algunos de los fabricantes de Pradoluengo, porque también vendo en negro calcetines. No he traído ahora. No, vende calcetines negros, es lo que quería decir, ¿eh? Vendo calcetines. Pero no he traído, podíamos haber hecho Susana, ¿ves? Siempre perdiendo dinero. Pero en todo caso, a lo que dices, por no volverme a lo de antes, que creo que tiene que ver mucho con cómo se vacían los pueblos, pero tiene que ver también con la sociedad de consumo, con cómo desde los años 80 esa generación de consume más y más y más nos ha llevado así como a una especie de precipicio. Yo estoy ya por decrecer un poco. Pero con respecto a esto creo que sí, que hay muchas cosas que se mezclan. Cuando el año pasado convocasteis en Pradoluengo este tema de la otra visión sostenible en la industria textil, y luego lo hemos ido hablando con estos fabricantes o con gente joven que está ahí, lo hablábamos, decíamos, hay un montón de residuo textil, hay un montón de madera, y vas a comprar un panel de OSB
con un aislante de madera y te sacan todos los ojos que tengas. Entonces, hay veces que por no pensar, por no dar la vuelta, a mí lo que más me gusta de lo que hago es como reinventar, ¿no? Decir, ¿cómo podría hacer esto? Sé que muchas cosas de las que yo hago las vería un arquitecto. Yo trabajé con un arquitecto de bioconstrucción, este hombre murió y me quedé sin guía, ¿no? Pero reinventar un poco cosas, y yo creo que esto es muy importante ahora mismo. Y sí que es una cosa muy cooperativa además, ¿no? Que creo que hay que involucrarse. Los que hablaban antes de todo este tema de la madera que ha vuelto para quedarse, no se había ido, pero está bien que digamos, joder, es que hasta con chopos que decíamos, va, no vale más que para vigas de dormideras, están haciéndose cosas. Y creo que el futuro va por ahí. Si queremos quedarnos en los pueblos, hay que reinventar, hay que darle... el hambre agudiza el ingenio siempre. Totalmente, reinventar y creérnoslo, y creer en nuestros pueblos. ¿Dónde estaba? Ahí, sí. Estabas hablando de que se ha perdido un poco la convivencia en los pueblos. Efectivamente, se ha perdido total. Pero se está recuperando al faltar algunos servicios. Yo por lo menos lo veo en la sierra. Tiene que venir todo de fuera. Entonces tú ves a la gente del pueblo que se reúne media hora antes de que llegue el camión con el pescado, con los ultramarinos, con el pan, que están esperando allí a que venga el servicio, ¿no? Y ahí es donde la gente comenta, habla, sentados allí alrededor pues, de un banco, un pollo. Entonces, creo que también hay cosas que no han llegado, que se están reviviendo ahora, ¿no? Esta gente eso. Y otro tema es los chavales de la ciudad y del pueblo. Yo viví en Muro, como lo he dicho al principio, me fui a la ciudad. Y comentábamos muchas veces que nosotros éramos más listos que los de la capital. Mucho más vivos. Sí, más vivos. Porque nosotros tenemos la cultura del pueblo, fuimos a la ciudad y nos adaptamos rápidamente a la ciudad. En cambio, tú a uno chaval de la ciudad, mete en el pueblo, pues en el pueblo, los chavales del pueblo se van a estar riendo todo el tiempo de él porque no da pie con modo, no sabe dónde está. Si van al monte se les pierde, si va a un sitio también. No sabe lo que es pisa en dónde ha cagado la vaca, porque no sabe lo que es Orlando. Entonces, quiere decir que la cultura del pueblo era muy rica, muy inteligente. Cosa que en el otro lado estaba, y claro, estabas jugando tu tiempo en la calle y tal. Y la ciudad, por eso tuvo antiguamente que jugaba en la calle, pero se empezó a cortar mucho antes. Tenemos que poner en valor todo lo que ocurría en los pueblos. No nos podemos sentir como que el de la ciudad parece más que lo que somos los de los pueblos, por desgracia, y a nivel mediático y a nivel de los medios de comunicación y hasta del cine. Se ha burlado del mundo rural, ¿no? Pues yo me acuerdo, y aquí algunos que ya somos mayores, mira, por allá atrás tenemos otra pregunta, mientras comento esto. El mundo rural era Paco Martínez Soria en la Plaza de las Cibeles cruzando un paso de cebra con una gallina. Y eso era el mundo rural, ¿no? Y creo que tenemos que romper todo eso, ¿no? Y tenemos que quitar todo eso. Vamos a escuchar aquella pregunta de allí del fondo. Bueno, pues una anécdota, ya que estamos hablando de la capital y la rural. ¿Se oye? Sí, pero si lo mueves no. Bueno, pues en diciembre organizamos una marcha solidaria para una fundación en Juarros, organizado por el Ayuntamiento de Ibarra de Juarros, y en lo cual, pues, yo abría, digamos, la marcha solidaria y tracé el camino a recorrer. Era un recorrido de 8 kilómetros y pico y tal. Entonces marcamos una zona donde era pues, caminos forestales, caminos de concentración parcelaria, y llegamos a un punto de un pueblo donde ahí nos sirvieron pues, un picnic, ¿no? Continúa la marcha y entonces, como yo abría la carrera, mejor la ruta de senderismo, llegamos a un punto donde había que abrir unas portilleras del monte, ¿vale? Y como yo sabía como organizador de que detrás de mí no venía ningún coche más, pues yo abrí la portillera, pasé con el coche, me bajé del coche, cerré la portillera
y aparte estaba la peatonal, ¿vale? Pues una vez que yo he andado, y como iba marcando la ruta, llegó 2 caminos, y por donde tenía que llevar al personal, yo me paré allí. Y me vienen 4 paisanos de la ciudad, y me dicen que por qué he cerrado la portillera cuando había más gente que pasar, ¿vale? Y yo le dije que ahí se encontraba ganado para que no se saldría. Pues tenía que haber esperado patatín patatá. Bueno, yo, como soy muy rápido de reflejos, le dije que cuando yo voy a la capital y el semáforo se pone en rojo, me paro. Y cuando se prende verde, paso. Bueno, un aplauso. Básicamente es eso, ¿no? Tenemos que aprender, y yo creo que un concepto que también a mí me gusta aplicar mucho es ser humilde allí de donde vayas o donde vayas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser humildes y aprender y escuchar, ¿no? De todo ello. Vamos a tener, que son aportaciones muy ricas las que vamos escuchando. Adelante. Hola, soy Chusa. Quería preguntar a la de coliving turístico, para mí es un concepto nuevo, que cómo se convive en un coliving turístico, si cada uno reserva y luego se va, o hay algo que hacéis en común. Sí, es un alojamiento turístico, o sea, tú tienes tu habitación privada y luego tienes espacios compartidos. El que va a un coliving no es un turista normal, es un turista que busca esos espacios compartidos y compartir con otra gente, porque hay gente que te dice ¿en qué se diferencia realmente de una casa rural? O sea, yo pasé de hotel rural a coliving y la convivencia y el tipo de cliente es totalmente diferente. O sea, el cliente turista puede ser muy amable o puede ser muy introvertido. El cliente o coliver que llamamos es una persona que quiere conocer lo que hay allí y quiere compartir. ¿Y es una oportunidad de explorar el mundo rural para luego quedarse? No es que sea solo una oportunidad, es que además quiero añadir, Chusa, que tienes el beneficio de que en tu pueblo hay un coworking. Quiero decir que las personas que vienen a estar más de una noche en tu alojamiento tienen un espacio donde pueden trabajar, ¿no? Que es un... Ancico nació así, Patricia, nació porque en plena pandemia los propietarios y propietarias de las viviendas y casas rurales tuvimos que cambiar nuestro modelo de negocio y amoldarnos a una pandemia donde sobre todo las casas grandes no lo dejaban más de 6 personas, no los dejaban más de 8, entonces bueno, pues fuimos modelando nuestros modelos de negocio hacia el co-living y coworking turístico, ¿no? De tal manera que, bueno, y además no hay legislación aplicable en este momento, quiero decir, con tu licencia turística que tú tienes en tu casa, puedes aplicar el modelo de co-living turístico y además tienes un coworking en tu pueblo. Estás diversificando un poco tu negocio, ¿no? Y te atrayendo otro tipo de clientela, como decía Patricia, que es con otra personalidad y vienen a la Sierra de la Demanda con otra intención. Mira, nosotros desde la red Cowocil, una de las cosas que estamos explorando y que probablemente haremos en los próximos meses también es hablar con el sector turismo, sobre todo con los alojamientos de turismo de la zona, para compartir y para ofrecer. Nosotros ofrecemos por un lado esos espacios que están para que puedan trabajar y que ellos puedan ofrecer esos alojamientos. De hecho, hay gente que nos está llamando y con todo este problema de la vivienda, o sea, quieren venir a trabajar en nuestros espacios, pero no encuentran vivienda. Entonces, estamos buscando como alternativa bueno, pues, viviendas turísticas o espacios, o sea, hoteles o alojamientos turísticos con los que podamos firmar algún tipo de acuerdo, algún tipo de convenio, o no firmarlo, simplemente establecerlo para que eso pueda ser así durante un tiempo y después a lo mejor puedan decidir el quedarse, pero tengan ese proceso de transición. Yo creo que es un tema muy interesante que desde la red lo estamos valorando, viendo y como una posibilidad y que bueno, pues trataremos de poner en valor para todos. Sí, vamos a ver, que quería también trasladar algo. Y luego te paso, Javi. Sí, porque, bueno, es que yo me enrollo mucho, pero al final no os he contado de qué va mi proyecto. Es lo que tienen los cerros de Úbeda. Bueno, mi proyecto en principio es... yo ya vivo en la casa desde... aunque no está del todo acabada, pero vivo en obra, digamos. A nivel, digamos, de la proyección que tiene la casa es generar, aparte de mi vivienda, 4 viviendas más
una más grande, otras más pequeñas, digamos individuales, para un poco servir de apoyo a gente que quiere intentar el medio rural, que liarse como me lié yo, pues en fin, qué necesidad. Que tengan un sitio para permanecer un tiempo y a partir de ahí otear un poco cómo está el horizonte o así. Esa es la cuestión. O también un poco con lo que hila Patricia, bueno, necesitan 3 meses o lo que sea para retirarse del mundo y estar en un sitio de remanso, de paz, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que hay más demanda que oferta. Yo el año pasado, mi casa está sin terminar, necesita ahora que entren los técnicos y los oficios, pero no tengo fondo. Digo, no tengo fondo de dinero. Pero ya el año pasado dije que no a 7 propuestas que me llegaron de Belorado, de los programas, de tal, de maestros, de gente que trabaja en el monte, de tal, a 7 propuestas y tienes que decir, no puedo atenderte, porque no hay calefacción, porque el suelo está de tabla o de... Entonces yo creo que sí que hay mucho interés en la vuelta a los pueblos, que se está generando de alguna manera ese bucle inverso y que es parte del futuro. Ya no cabe más gente en las ciudades, ya no cabe más. Es lo más injusto. Las ciudades es donde más diferencia social existe. Es decir, es donde más gente pasando hambre hay. ¿Ibas a comentar algo, Javi? Sí, 2 cositas. Chusa y el resto de propietarios de alojamientos rurales muchas veces son reticentes al no, pero a una larga estancia tengo que aplicarle un precio más barato. Digo, haz el cómputo anual, haz el cómputo de enero a diciembre, porque yo en mi casa rural de enero a marzo no facturo nada. El mes de noviembre sufrimos la estacionalidad brutalmente aquí en Burgos. Entonces tú haz los números de enero a diciembre, mira lo que facturas, mira lo que facturarías si tuvieras colibres. Y añadiendo a lo de Encarna, mi coliving de mi pueblo, donde yo soy oriundo de Nofuentes, ha aumentado el 8% de la población. Somos 100, he traído 8 personas que han aterrizado en mi coliving y luego vencen esa desconfianza, que es uno de los retos que ha descubierto Débora, ¿no? ¿Pero tú de quién eres? Ah, no, este está en la casa de Javi. Y ya todo el mundo le quiere alquilar el piso y ya 8 personas que se han quedado en mi pueblo porque han podido aterrizar en un coliving. Entonces, yo no le veo más que ventajas a este modelo. Sí, sí. El tema mujeres, que hay muchísima mujer de ciudad que tiene muchísimo miedo a ir a un pueblo por ir ella sola, y yo el coliving creo que es ese sitio amortiguado, amigable, en el que nosotros siempre estamos a darle la mano y a ayudar, y creo que son necesarios e imprescindibles para esa repoblación amigable. En la línea de la... ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, bueno, no es una pregunta como tal, ¿no? Pero yo lo que veo es que en nuestros pueblos hay muchas casas rurales, ¿no? Y yo no soy experta en esto, no lo conozco, pero según tengo entendido no las pueden alquilar por habitaciones, independientemente ya de la historia de calefacción, que eso es otro. Si estas personas os escuchan ahora, ¿qué tendrían que hacer? Yo entiendo que tienen que llamar a Galsa, tienen que preguntar por Javi, tú Javi ya les puedes ir guiando, ¿no? Porque si yo tuviese una casa rural, yo oigo, y con mi modelo de no lo tengo dividido por calefacción y tengo que alquilar la casa completa, pienso, esto no es para mí, debe ser para otros, ¿no? Entonces, también es para ellos y te pueden llamar a ti, Javi, a Galsa, y tú les podrás ir guiando en todo esto que estáis comentando, ¿no? Totalmente, tanto a Galsa como a Ancico, que Patricia tiene muchísima más experiencia que yo. Como casa rural te toca alquilarla de completo. Entonces lo que tendrías que atraer pues sería empresas que quieran trabajar un tiempo o algo así, porque esa normativa sí que no puedes saltártela. ¿Y eso no se puede saltar? O sea, eso tendrías que cambiarte de normativa. Tú imagínate que yo abro un hotel rural de 4 estrellas y una casa rural de 5. Mi coliving es una pensión ahora mismo.
Tuve que cambiar la normativa que se adaptase a Coliving. Y hay gente que me dice, pero es una pensión. Digo, sí, pero un hotel rural de 4 estrellas y una casa rural de 5. Claro, pero, o sea, ese asesoramiento, o sea, se puede conseguir, ¿no? Eso claro, es. Mientras tú cumplas con alguna normativa de alquiler por habitaciones, se puede conseguir. Claro, si tú necesitas calentar toda tu casa, pues a lo mejor no te interesa alquilar una habitación, obviamente. Bueno, Nosotros hablamos siempre, el propietario es el que manda en su empresa y es el que decide cómo quiere hacer las ofertas, por tiempo me refiero y demás. En eso nosotros no nos metemos y yo no te puedo obligar a que metas a una persona que te salga la calefacción más cara o el collar que el galgo. Y atado con eso, y como en la mesa está María, que es técnico, si yo estuviese en ese lugar, podría llamar a un arquitecto a ver si se puede hacer algún proyecto. Pues si la casa ya está hecha, ya no hay forma de cambiarlo esto, o si os recomendáis, oye, llámate a algún experto que a lo mejor se puede dividir, aunque sea una casa rural terminada y ya. Claro, lo que pasa es que es fundamental lo que está diciendo Patricia, porque tú luego lo vas a alquilar. Entonces, sí, tú físicamente puedes alterar una edificación. Y si bueno, también depende de cómo sea el suelo, porque claro, si estamos en residencial versus terciario, creo que esto en los pueblos es más difuso y entonces es más fácil, ¿no? O sea, el suelo vale un poco para todo en ese sentido, pero tienes que saber cómo vas a vender tu producto. Es más un tema de operadora en sí mismo que de inmueble, porque un inmueble tú lo puedes cambiar siempre. Pides tu licencia, sería una declaración responsable, ¿sabes? Una licencia de obra menor que se decía antes. O sea, en realidad es fácil, inviertes dinero, cambias los sistemas de calefacción, colocas más termostatos, distribuyes los radiadores de una forma diferente y ya está, pero lo que es clave es lo que está diciendo Patricia. ¿Cómo vas a operar? Es la clave del coliving. Totalmente. No sé si querías añadir algo más, Javi. Voy a hacer una última pregunta, porque se ha animado un poquito esto ya, y ya con todo el tiempo que llevamos, 5 minutos más, como diría aquel. Y somos los últimos, es el privilegio de ser el último, ¿no? Sí. Si queréis cortamos, si estáis muy cansados, ¿no? Venga, vamos a meter este tema. Venga, es un tema, porque creo que es un tema interesante, que es un tema que también vivimos en los pueblos, que es la soledad, que antes lo ha comentado. Y antes se ha comentado, ¿no? Todos los temas de soledad, de personas mayores, etc., ¿no? Empieza a surgir, y quiero ir a otros modelos también, porque llevamos todo el día hablando mucho de alquiler, de venta, de compra, alquiler, venta, compra, no hay vivienda, pero si hablamos de confianza, si hablamos de intergeneracionalidad y si hablamos de cuidados, empiezan a surgir modelos. Y me gustaría que conocierais, si conocéis alguno o alguna experiencia, y tú que trabajas mucho en temas de comunidad, que nos acerques, de que se está haciendo el intercambio de esa persona mayor que vive sola, deja una habitación a una persona joven que está trabajando en esa zona, y a lo mejor le hace la compra, o le ayuda, o tiene una conversación simplemente, o tienen ya una relación más desde los cuidados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se trabaja desde estas...? Vale, esto que es en realidad algo también muy antiguo, ¿no? Porque antes las generaciones pues vivían juntas en una misma familia y unos cooperaban con otros. Empieza a recuperarse a través de... ¿Vosotros os acordáis de esa serie de televisión que se llamaba Las Chicas de Oro? Que eran 4 mujeres que alquilan una casa todas juntas y empiezan a compartir su vida. Pues es que al final son las chicas del oro. Entonces, en España empieza a ver compartir estas viviendas. De hecho, hay una empresa en el País Vasco que se llama Covici, donde empiezan a ayudar, ¿no? En Madrid hay unos espacios que se llaman Hogar y Café, donde también hay unos proyectos en los que intentan aunar a personas entre 60 y 75 años ya jubiladas. Además les hacen un estudio, un perfil psicológico, cómo voy a conectar contigo, siempre evitando la soledad no deseada. En Suiza y en Alemania se están creando nuevos modelos de cuidados para personas mayores que eligen ellas mismas además ir allí, en las que crean lo que ahora conocemos también comunidades de convivencia, que es a lo que tienen las residencias, pero autogestionadas. Es decir, yo tengo, es como una especie de cohousing
o micro-cohousing en el que yo, mi propiedad, mi espacio privado es mi casa, mi habitación y mi cuarto de baño y quizá un pequeño office, y luego comparto, como si fuera un co-living de los que estáis hablando vosotros, y luego comparto la cocina y el estar. Y lo más importante, comparto los cuidados. Es decir, la asistencia domiciliaria viene a asistirme como si yo estuviera en mi casa, pero no estoy solo. Entonces estos modelos es llevar el co-living a la gente mayor, ¿vale? Pero no para estar de una manera permanente de 30 días o un mes, sino porque me mudo y es mi nueva casa. Y yo creo que esto, que sería como el cohousing pequeñito que se puede llevar a determinados pueblos, porque yo que sé, ahora estoy yo trabajando en un proyecto de repoblación en un pueblo en la Sierra de Madrid, pero porque contaba con un edificio abandonado, que era un antiguo hotel, y le vamos a cambiar el uso y vamos a pasar de tener 56 habitaciones de hostal, pues van a ser 20 apartamentos y una unidad de convivencia como la que estoy comentando, ¿no? Un espacio en el que van a vivir 7 personas en 6 habitaciones, que van a tener su cocina y sus salones en los que van a compartir. Y yo esto lo veo en las casas cuartel, yo esto lo veo en las casas del cura, esas grandes que no quiere nadie, yo esto lo veo en esas fincas grandes que se comentaba esta mañana. Es que tengo una casa enorme en el centro del pueblo, pues a lo mejor es que lo que hay que hacer es buscar un nuevo modelo de cesión de uso de ese inmueble, rehabilitarlo con estos fines, porque también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cuidados, las dimensiones de los espacios tienen que ser más cuidadas, tienen que tener, tenemos que dar pie a posibles necesidades de apoyos, y crear un modelo de recuperación de esos espacios que están ahí y que cuesta muchísimo dinero recuperar y que no sale a cuenta a una familia gastarse €500.000 en recuperar un edificio de estas características, pero que sí puede salir a cuenta incluso con ayuda y financiación de la administración o con ayuda de asociaciones, ¿no? Porque hay asociaciones que también buscan estas soluciones, yo qué sé, asociaciones de síndrome de Down que piensan en sus familiares y dicen, joder, es que ahora las personas con Down viven toda una vida, no es como antes, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, y si las familias nos unimos y a través de las asociaciones y a través, ya es más que vivienda, ya son servicios sociales. Entonces estamos englobando mucho junto y podemos ir recuperando. No es fácil lo que estoy diciendo, es complejo porque hay que cambiar muchos chips y no hay tampoco una normativa clara. Sí, os voy a pedir, vamos a hacer ya una última ronda, si os parece, y si queréis añadir alguna cosita en la última ronda ya con ¿Te esto. puedo hacer una consulta antes, más o menos ligado? Porque acá el ayuntamiento... Espera, un micrófono, te van a dar un micrófono, porque como se está grabando, así para que escuchen cuando esto esté en YouTube y os veáis en YouTube todos, que va a estar todo esto subido, y podáis revivir todo lo que vamos a ver en estas jornadas, también te escuchen aquí. Más o menos enfocado en lo mismo. A nosotros como ayuntamiento nos ha aparecido una empresa que está interesada por comprar solares justamente para construir departamentos para gente mayor que va a estar centralizado con un cuidado. ¿Qué sabes de esta empresa? Vale, eso es, entramos con otra palabra, otro anglicismo. Es el senior living. ¿Vale? Si teníamos el co-living, teníamos el cohousing y ahora tenemos el senior living, ¿no? Son esos resorts a la americana, ¿no? Sabéis que en Florida hay de este tipo de centros que están generando, pues lo que tú dices, ¿no? A ver, el cohousing es autopromoción o promoción social, y el senior living sería crear esos espacios también para personas mayores con entornos de cuidados a través de una operadora. Entonces esas empresas, hay empresas de dos tipos, o sea, es algo muy reciente, se está implementando y de hecho no está nada claro todavía porque no hay un control jurídico en relación a ello que dé suficiente seguridad a los inversores en relación al senior living, pero sí que empieza a haber esa captación, ¿no? de la necesidad de cuidar a las personas, ¿no? Porque sabemos que vienen, va a haber dentro de 20 años va a haber un montón de personas mayores que van a necesitar cuidados y no hay plazas en las residencias y no hay personas suficientes. Es verdad que vamos a envejecer mucho mejor y que posiblemente hay unas deficiencias distintas, ¿no? Pero esas empresas realmente, a mí me gusta la idea de que además van a repoblar. Y es una repoblación en la que no hay que pensar es que van a llenar de viejos los pueblos, no. Eso va a generar una intergeneracionalidad también, porque va a haber unos servicios que va a haber que cubrir, ¿no? Y además, si se hace bien,
se puede incluso crear un espacio de conexión en el que las personas mayores con las personas jóvenes pueden crear, por ejemplo, pues que podría haber hasta un coworking en ese sitio y unos mentorizan a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir viendo, yo creo que es un reto y yo creo que es una buena posibilidad. Y vamos a hacer esa ronda final. Simplemente me he recordado, que tardo 30 segundos, pero por que veáis ejemplos que ocurren en el mundo rural, hay un cohousing en Francia que es residencia para personas mayores que son jubilados de las altas filarmónicas de Europa. Y es intergeneracional. ¿Qué mejor que irme a vivir un mes para aprender violín con aquellos que se han jubilado y han tocado en las mejores filarmónicas de Europa? Es decir, las posibilidades son infinitas cuando hablamos de comunidad. Vamos a hacer esa ronda final. Javi. Pues yo solo quiero destacar dos cosas. Uno, quiero llamar o destacar y llamar la atención a la inversión privada. Supongo que Débora os podrá dar más datos en breve de toda la demanda de vivienda que tenemos en el momento, de toda la gente que estaría interesada en venirse a vivir a los pueblos, incluso cuánto estarían dispuestos a pagar. Hay inmuebles muy singulares con una inversión que se podría recuperar en corto plazo. Y por otra parte, quisiera animar a todo el mundo a venir a emprender al mundo rural. La vivienda, el precio medio es de 300 euros, está en los fondos líder que te pueden ayudar desde el 30 al 40 al 50% de lo que te cuesta invertir y abrir tu negocio. Existen coworkings que tienen precios públicos de tasas públicas impulsados por las administraciones públicas, tanto provinciales como locales. Gracias. Así que bienvenidos al pueblo. Gracias, Javi. Un aplauso para Javi. Y para los que van a montar en YouTube hay una píldora de 35 segundos que hay que separar, ¿eh? Seguimos. Bueno, pues después de este anuncio publicitario, yo voy a hacer otro. Nosotros tenemos como eslogan el vive, trabaja y disfruta en el nordeste de Segovia. El vive, que tiene que ver con la vivienda, que ya llevamos todo el día hablando de toda la problemática de la vivienda y todas las posibles soluciones, con todas sus dificultades, que esto no es nada fácil. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero ese es uno de los temas importantes para asentar población y para que la gente que quiera, porque hay muchos pueblos que si no hay un retorno no va a ser posible la repoblación, o sea, no es posible la continuidad, se van a morir, entonces tiene que haber un retorno y yo estoy convencida de que lo va a haber y lo mejor es que lo hagamos de una manera ordenada y esta es una posibilidad, ¿no? La vivienda y bueno, lo que hemos hablado ya. Otro, el tener ese trabajo, que hay miles de posibilidades de trabajos, porque ahora mismo se puede hacer cualquier cosa desde cualquier sitio, ya lo estamos viendo. Y estamos viendo también temas muy innovadores, y en el mundo rural hay mucha innovación y cosas muy nuevas, pero también no podemos olvidarnos dentro de esa innovación de lo tradicional, lo que hemos dicho de la madera, de los recursos que ya tenemos y que tenemos los recursos más importantes y los recursos básicos para la vida, que son el agua, la tierra, el oxígeno. O sea, esos elementos los tenemos, cosa que en otros sitios no los tienen, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que podemos hacer. Y el disfruta, que es, para nosotros sobre todo lo entendemos en el sentido, y es un elemento fundamental para que la gente se quede a vivir en los pueblos, es que tiene que tener esa red social, tiene que tener ese arraigo al sitio en el que está. Y ese arraigo solamente se consigue de dos formas. Uno, el arraigo a la tierra, a la vivienda, al espacio en el que estás, y el arraigo con las personas con las que convives. Y con esa creación de red, y esa red que además no siempre tiene que ser en un pueblo. Nosotros hablamos mucho de territorio y hablamos mucho de comarca. Pero claro, a veces hay pueblos tan pequeños que la red es muy difícil porque es muy poquita gente, pero ya tenemos que hablar de esa movilidad en esos territorios. Y para eso hay que hablar, que eso ya lo haremos en otro momento, de la movilidad, ¿no? Y de la importancia de la movilidad en los territorios rurales. Y yo, lo siento, no voy a cortar ya, pero no puedo. Hoy creo que desde Agalsa, con esta jornada, está marcando un hito histórico en el tema de la vivienda rural y los temas de repoblación. Y lo tengo que decir, y lo digo claro, alto y claro. Entonces quiero felicitar al equipo de Agalsa, a todo el equipo técnico, la junta directiva y que me haya hecho posible que esto sea así. Porque es una realidad que no se ve en muchos sitios, pero que está y que por lo menos a partir de hoy vamos a empezar a cambiarlo. Totalmente. Muchas gracias. María. Vale, pues yo para cerrar me quedo con tus palabras y creo que es colaborar y confiar. O sea, creo que hoy hemos visto que en torno a la vivienda
rural hay un montón de agentes diferentes, un montón de actores, un montón de personas al final, desde el autopromotor al concejal y a la industria de la madera, y creo que necesitamos abrirnos a la colaboración unos con otros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María. Patricia. Bueno, pues yo me ha encantado toda la feria y se ha hablado de muchos puntos, pero me ha faltado el tema cultural. O sea, en los pueblos siempre decimos que faltan servicios, pero hay muchas veces que lo que más falta es tener ocio aparte de la vivienda. Entonces el co-living también es un sitio donde se crean eventos, donde hay ocio, donde hay cosas que se pueden hacer maravillosas, como lo que has comentado del cohousing, que me ha parecido fabuloso. Yo en mi co-living acabo de firmar mi propia fundación que va a ir sobre economía naranja, y espero traer mucha cultura y muchos eventos al mundo rural, que creo que es imprescindible también. Muchas gracias, Patricia. Mi interna. Pues yo no creo en los Reyes Magos, pero lo que sí que pido es un poco confianza, sobre todo en cada uno. Cuando empiezas proyectos, lo comentaba esta pareja de antes, es muy difícil. Si lo haces sola es mucho más difícil, pero quiero confiar. Yo quiero confiar en que esto que se va sembrando va a germinar en algo. Quiero confiar que mi proyecto y el de los demás va a seguir para adelante, porque creo que el pueblo es el sitio donde vivir. Al abrir eso de la ventana a la mañana y tal, es verdad que es así. O sea, lo que nos hace más felices no cuesta dinero, y de eso van los pueblos, yo creo. Totalmente. Ser feliz. Pues os invito a... Yo creo que esta mesa ha traído también un concepto que es creatividad. Os invito a ser creativos, a que arriesguemos en las formas de acercarnos a la vivienda. Yo me muevo por toda España, asesoro a ayuntamientos, a diputaciones, a gobiernos, el ministerio. Y para mí hay 3 pilares básicos que tienen que vivir todos los pueblos. Uno es ilusión. Otro es, hagámoslo en comunidad, desde la confianza. Mil gracias a toda la organización y haberlo hecho posible. Y hoy ponía en mis redes sociales que ya era primera hora, a las 9 de la mañana, 9 y media, que no sé por qué, pero esto huele a que esta es la primera edición de muchas. Así que os animo a continuar, porque la vivienda es clave en el mundo rural, y el cambio climático y todo lo que queremos hacer a niveles de impacto social pasa por el rural, no pasa por las ciudades. Somos protagonistas del cambio y del modelo económico que nos viene y en el que estamos embarcados. Gracias a todos y un abrazo enorme, y mañana sigue y más. Muchas gracias, Iván. Y muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí. Todavía estamos 40, 50 personas, y si os habéis quedado con ganas de más, pues mañana a las 10. Llevamos de unas 15 mesas, llevamos 10, y mañana todavía tenemos otras 5. O sea que estáis todos invitados a repetir mañana. Muchas gracias por la asistencia, a los que habéis venido de cerca o de lejos, a los ponentes, que sí que habéis venido algunos de muy lejos, y a todos los que habéis participado en este evento, que probablemente sea el primero de varios. Así que muchas gracias y hasta mañana.